Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos aquí en su Fundación Elena Poniatowska Amor, que es donde resguardamos el archivo fotográfico, videográfico y de audio de la maestra Elena Poniatowska y todo el archivo también del científico Guillermo Haro Barraza, que también ya está todo digitalizado y muy pronto lo vamos a poner en redes sociales para que puedan, y en la plataforma a través de nuestra página de internet. Pues esta tarde tenemos un evento muy especial porque es un evento para todos ustedes, como siempre, ¿verdad? Pero esta vez mucho más cercano a los corazones de todos porque tiene que ver con la colonia donde está ubicada la Fundación Elena Poniatowska, con la gente que vivimos todos los días aquí en la colonia y que nos decimos buenos días, buenas tardes, que nos saludamos, que compartimos así que el mismo mercadito. Entonces queremos ir reuniendo y haciendo pues, mucho más cercana a esta, ¿cómo se llama?, esta casa de cultura para todos ustedes y todas aquellas ideas también que tengan para que podamos tener talleres y podamos tener más actividades, pues son bienvenidas. Nos habían pedido un club de lectura. El club de lectura se inicia ya pronto. Con la primera lectura va a ser La Edad de la Piel del Cielo, que cumple este año 25 años y es sobre la vida de Guillermo Haro. Y también los queremos invitar para que conozcan lo que hay en este archivo. En las dos habitaciones que están al final del último pasillo tenemos el archivo que les digo que hay fotografías desde prácticamente la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, desde los años 50 está la vida política, social y cultural de México a través de todas las fotografías que se han reunido en la carrera como periodista de Elena Poniatowska, que es, ahora sí que es su fundación, ¿verdad? Y también los quiero invitar al Museo del Estanquillo, donde hoy hay una exposición que se llama Archivo Personal y tenemos, la verdad es que es un pequeño pedacito del archivo que es inmenso, pero ahí está pues todo su pase desde que llegó a México, su carrera como periodista, su carrera como escritora, la relación que ha tenido con mucha gente del mundo cultural y el vestido, por ejemplo, con el que recibió el premio Cervantes, pues lo acaba de recibir Gonzalo Celorio apenas esta semana, y Elena es la única mexicana mujer en haberlo recibido. Pues quiero darles las gracias a todos por acompañarnos y quiero darle la bienvenida a Sofía Sánchez y a María Alejandra Sánchez Catalán, que nos van a regalar esta tarde una conferencia sobre tu colonia Escandón a través del tiempo, y ahorita ya ellas les contarán un poquito más. Entonces, sin más, cedo el micrófono a nuestras ponentes del día de hoy. Buenas tardes, sean bienvenidos. Bueno, antes de empezar el pequeño conversatorio sobre la colonia, nos gustaría hablar un poco de nuestro colectivo y de cómo surgió todo esto. Entonces quisiera darles una pequeña introducción y presentarnos como colectivo. Mi compañero Adrián Nolasco, que está en la parte de atrás en la entrada. María Sánchez, que también la representaron, y yo, Sofía Sánchez. Somos parte de un colectivo que se llama Tlapique. Nuestro origen está profundamente ligado a la geografía, a la memoria colectiva y a la capacidad de persistir frente a la adversidad. El colectivo surge de la observación de nuestro entorno más inmediato, las aguas y los ecosistemas que a menudo son invisibilizados y que aún albergan vida. Nos inspiramos en el pez mextlapique, que es endémico de la cuenca de México y ha tenido que resistir tenazmente a los constantes cambios y agresiones a su hábitat provocados por la urbanización. Ahora solo reside en algunas zonas donde aún hay lagos, canales como Xochimilco, Tláhuac, Texcoco, y pues su capacidad de adaptación y permanencia es la inspiración y el espíritu de nuestro colectivo. También es una metáfora de cómo el arte puede sobrevivir y florecer incluso en los contextos más desafiantes. Buscamos generar puntos de encuentro vivos donde converjan distintos
diálogo siempre horizontal y recíproco, donde artistas emergentes de la colonia, de sus alrededores y la comunidad en general puedan tener un acompañamiento profesional a distintos proyectos artísticos o creativos. Y desde el principio hasta el fin, hasta la realización de los proyectos, porque para nosotros el proceso es tan importante como el resultado. Y bueno, el colectivo Platique cree que, al igual de nuestro homónimo acuático, la cultura local de nuestra zona necesita espacios que le permitan habitar el territorio con dignidad, fuerza, resistencia y una mirada renovada hacia el futuro. Así que muchas gracias. Bueno, nos esperamos a que cargue bien la presentación. Pues también me gustaría comentar que esta plática no, como ya lo mencionaba hace un rato, no es nada más de nosotros, nosotras para ustedes, sino que la idea es que todos podamos compartir anécdotas y experiencias de la colonia. No sé, aquí yo me imagino que la mayoría de ustedes son vecinos, ¿no? ¿No? ¿Quién sí es vecino? Ah, bueno, una buena cantidad de gente, sí. Bueno, entonces eso, tenerlo en cuenta, y pues también si ustedes, más allá de preguntas y respuestas, que se hará lo posible por hacerlo, nos gustaría que ustedes nos compartan cosas, ¿no? Al final también esta charla surgió por pues, lo que estamos atravesando ahorita, que es la gentrificación. En gran medida, pues es algo que nos atraviesa muy fuertemente desde pues, 2020, ¿no? hasta ahorita, con todo esto de los nómadas digitales, etc. Y que eso, pues de alguna forma sí difumina mucho los vínculos que se puede hacer en la comunidad, más allá de la parte física de los que habitamos en esta colonia o de las delimitaciones territoriales, los vínculos culturales, sociales, en donde podemos compartir el día a día, en donde podemos ir al mercado de manera más libremente, sin tener que preocuparnos tanto por el costo de las cosas, ¿no? Pero bueno, sí es algo bastante pertinente, también eso de las rentas, etc. Entonces, más allá de ser una charla, ya nos gustaría que nos compartan sus anécdotas. Y bueno, pues listo. Como tal, vamos a dar inicio en el siglo XIX. Fue un siglo muy tumultuoso, no solamente para Tacubaya o el Escandón, que también eso es importante. Hablar del Escandón es imposible sin hablar de Tacubaya, porque en algún momento fue la municipalidad de Tacubaya donde se dio la fragmentación de las colonias, ¿no? Como ya lo vimos más adelante. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? El 18 de abril de 1826, a unos cuantos años de haber consumado de manera exitosa la independencia, pues la capital no existía como tal, o sea, no teníamos una capital conformada de manera concreta y bien delimitada. Entonces, ciertos congresistas empiezan a buscar formas de poder llamar a una ciudad la capital de esta nueva república, y es que se da justamente con la Ciudad de México. Ahorita vamos a ver algunas de las razones, pero en concreto, la primera, digamos, expansión o la primera ampliación de la ciudad es en 1826, en donde podemos ver aquí que se hace un radio de 2 leguas, que vendrían a ser unos 8.5 kilómetros aproximadamente, alrededor de lo que es el centro histórico. Y en ese entonces solo era la ciudad, ¿no? Imaginemos qué tan pequeño era, pero bueno. Y como tal que vemos aquí, pues es ese círculo de 2 leguas con un radio de 8.38 kilómetros. Todo lo que estaba dentro de este círculo se iba a considerar como la nueva Ciudad de México, o sea, la primera ampliación. ¿Y qué pasa? Había ciertos problemas porque al ser una solución muy improvisada, o sea, era un círculo demasiado perfecto, obviamente iba a pasar, por ejemplo, que varios pueblos, barrios se quedaban partidos a la mitad. Entonces, ese caso de, por ejemplo, San Mateo Churubusco, al sur, la mitad del pueblo donde estaban los habitantes estaba bajo la jurisdicción del nuevo Distrito Federal.
solo pueblo, dos distintas formas de legislaturas, una distrital, otra estatal. Entonces, junto con esto, como ya mencioné, el Estado de México pues también va a perder su capital, porque en ese entonces la ciudad pertenecía al Estado como capital, al Estado de México. Y pues esto, digamos, ellos no pudieron hacer nada al respecto, lo único que quedó es poder conciliar de la mejor manera, ver para que se pudieran ambos lados beneficiar lo mejor posible. Y es entonces que, por ejemplo, Tacubaya, en ese momento que era pues, todavía considerado una villa, pues quedó dentro del Distrito Federal. También es el caso, por ejemplo, más al norte de Azcapotzalco, que también estaba en disputa. Lo que se decidió hacer fue ver de qué lado, si del distrito del Estado de México, de qué lado había más población. Si del distrito había más población, pues entonces pertenecía ya como tal al Distrito Federal, y viceversa, si había más población del Estado, pues se quedaba del lado del Estado de México. Un caso muy interesante fue, por ejemplo, el de Naucalpan, que estaba todavía muy cerca de la delimitación de la ciudad, y que de hecho se estaba viendo si se hacía parte del Distrito Federal o se quedaba fuera del distrito. Al final, pues, ese tipo de poblados se quedaron fuera, ¿no? Entonces, como tal, ya posteriormente el Estado de México, en 1830, si tengo bien el dato, es cuando empieza a buscar una nueva capital, y desde ese entonces Toluca pasa a ser la capital de este estado. Luego tenemos lo que es la ley de la desamortización de bienes eclesiásticos, también conocida como la ley de la mano muerta. Esta fue una ley que impulsó Lerdo de Tejada en ese momento, en 1856, estaba como presidente Ignacio Comonfort, y pues con este presidente se empezaron, no digamos de manera formal con él, pero sí empezó a impulsar un poco más la decisión entre el Estado y la Iglesia. Lo cual, al ser Lerdo de Tejada en ese momento ministro de Hacienda, pues impulsó más este tipo de, pues digamos, leyes para el beneficio de la población, no solamente de la Iglesia, sino de unos cuantos ricos, ¿no? Y con esto se impulsa, ¿sabes qué pasa? A la Iglesia, al haberse hecho de tantas propiedades y tantos territorios durante toda la época virreinal, muchas veces ocurría que se quedaban inmovilizadas, no se usaban para nada. Puede ser que estuvieran algunos obreros trabajando en las tierras, pero no pasaba de ahí, además de que todo lo que producían estos terrenos iba directamente para la iglesia. Y con ello, pues Lerdo de Tejada lo que hace es poner las tierras a un precio muy muy barato, tanto así que los propios obreros puedan comprar algunas y hacer ya así que trabajar y ganar de lo que habían hecho. Y también por otro lado, digamos que fue un arma de doble filo, porque por ese lado los obreros se pudieron hacer de propiedades, pero así como estaban tan baratas, familias muy ricas también pudieron comprar, y no solamente uno o dos, sino que compraban terrenos pues de bastante extensión territorial, ¿no? Eso lo veremos, por ejemplo, algunas de las familias de las que compraron estas tierras fueron los Escandón, ¿no? Y con esto, pues bueno, ya más adelante se da lo de las leyes de reforma en Benito Juárez, que es cuando se incentiva más este tipo de regímenes, ¿no? De los liberales y todo esto. Y también me gustaría hablar un dato algo escabroso que ocurrió en Tacubaya. No sé si aquí algunos conozcan sobre los mártires de Tacubaya, pero justamente se da esto de la guerra de reforma, también se le llama la guerra de los 3 años. Y el 11 de abril de 1859, bajo el cargo de Manuel Miramón, se hace como una emboscada en la madrugada del 11 de abril, aquí en la villa de Tacubaya, donde un grupo de estudiantes de medicina, entre ellos pues también médicos ya de manera de profesión, ya de manera formal, junto con enfermeros y enfermeras, pues son acribillados, son asesinados, ¿no? Y junto con esto, pues obviamente también los heridos de guerra, ¿no? Cabe aclarar que el bando liberal no tenía a su disposición tanta ayuda médica como sí lo tenían los
hecho ciertos libros que cuentan esta historia, pero también se ponen algunos datos en duda. Por ejemplo, decía una fuente que consulté en el INEM que llegaban a tanta fue la masacre que no importaba si eran del bando liberal, militares, lo que fuera, incluso niños, mujeres fueron acribillados. Se mencionaba también que era todo lo que se les ponía enfrente, lo asesinaban, ¿no? Cuentan mucho también porque había gente extranjera, ¿no? Entonces se cuenta mucho de la historia de estudiantes italianos o franceses que estaban de paso para venir a estudiar artes o para venir a estudiar medicina, que desafortunadamente les tocó estar ahí y pues por lo mismo fueron asesinados. También se cuentan los casos de algunos niños, un niño de 10 años que fue asesinado a puñaladas por las lancetas de los rifles, junto con familias, no sé, hombre, mujer e hijo, que eran puestos de rodillas y posteriormente baleados, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos otro personaje también, que era Márquez, fue otro de los conservadores que junto con Miramón hicieron esta masacre, y se le denomina a Márquez como el tigre de Tacubaya, justamente con todo el ímpetu de hacer daño, de cómo fue que acribilló y masacró a estas personas, de la forma tan sanguinaria cómo lo hizo. Y pues bueno, esta imagen me gustó. Esta imagen es una cortesía del Museo Archivo de la Fotografía. Tiene de hecho imágenes muy buenas. Si no lo conocen, les recomiendo que vayan a darse una vuelta. Son imágenes pues de todo, la mayor parte del siglo XX de nuestro país. De manera más formal son imágenes de 1926 al 2006. Pero bueno, hay casi todo lo que vamos a ver de estas imágenes son actos ceremoniales como ¿no? Este es guardia ante el monumento de los mártires de Tacubaya, 11 de abril de 1953. Y son unos niños que están saludando a los mártires. No se alcanza a ver muy bien por el arreglo floral, pero atrás del arreglo está el monumento. Y bueno, un poco más adelante es esta, que no creo que alcancen a leer desde ahí, pero esta es la placa que se alcanza a ver. Y sí, el monumento sigue en pie y hasta hace algunos años todavía hacían, pues rendían honores a estos mártires de manera militar, o sea, había gente vestida con sus trajes y todos haciendo honores, cantando. Y bueno, este monumento, si no me equivoco, está ya casi cerca o llegando a San Pedro de los Pinos, sobre Avenida Revolución. Y bueno, ahorita pues ya está un poco comido porque hay un parque, entonces casi la gente no lo nota y aparte está también grafiteado, ¿no? Pero, María. Como tal, nos vamos a dar un poco de lleno a lo que fue la familia Escandón. Si bien aquí les presento a dos personajes, Antón Escandón Garmendia y Manuel Escandón Garmendia, son hermanos, fueron no los únicos, pero sí de los más importantes en cuestión de la industrialización aquí en la Ciudad de México y también pues obviamente de Tacubaya. Ellos son hijos de Pablo Escandón Cavandi, que fue un comerciante de Asturias. Llega aquí al puerto de Veracruz a finales del siglo XVIII, ahí en los 1790, o sea, estamos hablando de la última década del siglo. Y llega primero intentando tener éxito con un negocio de nieves. A mí cuando yo leí esto se me hizo un poco raro, porque en ese entonces pues, no había electricidad, ¿cómo iban a mantener las nieves en buen estado, no? Pero tomando en cuenta que estaban en las faldas del Pico de Orizaba, pues era fácilmente podían acarrear nieve y hacer las nieves. No funcionó, fue de hecho una concesión por parte del virrey, se les prestaban o se les daba a sus carros diferentes tipos de negocios para que pudieran mantenerlos a flote. Sin embargo, pues no le funcionó y de hecho bueno, estaba un poco preocupado porque no sabía cómo hacer dinero, ¿no? Cabe aclarar que aunque es de apellido Escandón y esta familia ya tenía algunas generaciones antes de él aquí en México, tenían por ejemplo primos, los Escandón y Llana en
algo, pues él como tal no puede hacerse de su propia persona, ¿no? Y es así que en 1799, a sus 29 años, se casa con María Guadalupe Garmendia y Mosquera. Ella era hija de un contador de una fábrica de tabaco en Veracruz. Y en ese entonces el tabaco era un negocio pues muy exitoso. De hecho, se habla sobre una ruta que había desde la Nueva España hasta el Caribe, en donde se trabajaba y se comercializaba tabaco. Entonces, este señor, su padre, al ser contador, pues tenía un monto muy considerable de dinero en su y también de propiedades en su nombre, y con esto, pues cuando se casan, él empieza a trabajar el dinero, ¿no? No nada más es el dinero de su esposo, sino que él también empieza a ver cómo invertir y etcétera. Y es así que, pues, con todo eso, se encuentra que a los 4 años de haberse casado ya tenía algunas propiedades, varias propiedades en Veracruz. Tuvieron 15 hijos en total, pero bueno, como les comenté, yo solo les voy a hablar de ellos dos. Tanto Manuel como Antonio fueron personas muy prolíferas en la cuestión de negocios. Hay que aclarar también que en el siglo XIX los negocios que más daban frutos eran la minería, el tabaco, la pólvora, las vías férreas y también en cierto punto las bienes raíces, ¿no? Como veremos más adelante, la compra de propiedades. Incluso podemos hablar de la especulación inmobiliaria, que como les mencioné en algún punto, se compraban tierras muy baratas y ya con eso, al tener varios lotes, pues podías tú edificar, pues, ya sea casas de verano, una casa residencial, etc., ¿no? Bueno, pasamos a la formación de la economía española. Aquí les traje un plano que ahorita que lo veo no se ve tan bien, pero bueno, este es un plano de finales del siglo XIX. Ahí podemos ver el plano de la ciudad de Tacubaya en 1899. Estamos hablando a un año de empezar el siglo XX. Y me gustó porque en la compu se ve mejor, no sé por qué aquí no, pero se pueden leer algunas de las calles que en ese entonces se llamaban de otra manera. Por ejemplo, tenemos aquí, sí, se alcanzan a ver bien el mapa, menos la demarcación. Sí. Ok. Pues lo que es hoy Avenida Revolución, antes se llamaba calle o Avenida del Calvario. Lo que es Avenida Juárez, de Jalisco, antes era Avenida Juárez. Lo que es Benjamín Franklin, que de hecho la colonia Escandón colinda con la Condesa, con esa avenida, antes era la Avenida Primavera, ¿no? Y bueno, también me gustó el mapa porque podemos de alguna forma seguir viendo estos ríos. De hecho, este río que cruza de esta forma es el río Tacubaya. Este que va bajando es el río, aquí dice el río de Xola, pero también en algún punto fue llamado el río Becerra. Y ya se unen en este punto para dar paso a lo que es el río de la Piedad, que hoy conocemos como viaducto, ¿no? Con la urbanización, con la industrialización, más en el siglo XX, pues no era nada difícil de pensar que estos ríos dejaron de existir, ¿no? Se entubaron y pues la mayor parte, y me atrevo a decir que ninguno ahorita es visible, ya no es un río, ya puede decirse un río subterráneo, ¿no? Pero no lo consideraría yo un río en ese sentido. Pero bueno, también aquí muy difuminadamente podemos ver que ahí dice Colonia Escandón. Vendría a ser lo que hoy conocemos como la segunda sección. Todavía parte de la primera sección, si se dan cuenta, aún la traza no está tan bien delimitada. De hecho, se ve muchísimo mejor organizada en la parte de la segunda sección. En la parte de hasta arriba, ya colinando con lo que es la Avenida Constituyentes, que se salió de ahí, vendría a ser lo que es la colonia San Miguel Chapultepec. De ese lado, está en ese cuadro que está vacío, vendría a ser lo que es la hacienda de la Condesa de Miravalle, lo que posteriormente vendría a ser la colonia Condesa. Y más abajo tenemos lo que también era la colonia San Pedro de los Pinos, desde este lado, ¿no? Es interesante verlo así porque al menos yo vivo muy cerca de aquí, abajo de lo que hoy sería estuviera el río Tacubaya, pues está súper vacío, ¿no? Entonces incluso para hace un poco más de 100 años todavía la ciudad
y como tal la municipalidad de Tacubaya pues seguía siendo muy, en cierta parte rural. Hay que recordar que también la gente que llegaba a vivir esta zona trabajaba la mayor parte del año en el centro, tenían sus casas fijas en el centro. En ese entonces eso era la Ciudad de México, Tacubaya era las afueras, ¿no? Y pues aquí la gente adinerada como los Escandón, los Mier y Celis, los Matur, los Bug y otras familias pues tenían sus casas de veraniego. Entonces pues con esto igual de ese lado vendría a ser observatorio, ¿no? Pero bueno, ella no está todavía muy bien hecho. Y también porque es Tacubaya, pues hay dos versiones que cuentan un poco del nombre de Tacubaya desde la época prehispánica. El primero sería Atlacuhuacan, no recuerdo muy bien el desglose de la palabra, pero vendría a ser agua de donde se sale, lugar de donde se saca agua o pozo de donde se saca agua. La segunda versión, que no es la más correcta, pero aún así se habla de ella, también se habla sobre esto de los lanzadardos. Se decía que los mexicas, que fueron los primeros pobladores en asentarse en esta región, ellos decían que habían inventado los lanzadardos, ¿no? Un arma, una herramienta bélica. Sin embargo, se tienen registros de que fueron los teotihuacanos, incluso los toltecas. Y se acepta más la primera versión, que es de donde se recoge agua, pues porque esta era una región llena de ríos, y pues al estar ahí tanto recurso natural, pues era muy prolífera la parte de la agricultura, tenía un ambiente, un clima muy apacible, muy pues noble, ¿no? Bondadoso. También por eso la gente le gustaba mucho venir de este lado, además de que podía recibirse el aire fresco, se dice, del Ajusco, ¿no? También estaba a las faldas de la Sierra de las Cruces, de donde bajaba también agua. O sea, era un lugar en donde se podía vivir de manera muy tranquila y de manera muy cómoda. Bueno, este es otro mapa que les traje. Este me gustó, es de hecho de dos arquitectas, Araceli García Parra y María Marta Bustamante Harfush, y ellas tienen un libro dedicado a Tacubaya enteramente, pero me gustó mucho porque aquí podemos ver algunas de las casas de veraniego de estas personas que venían aquí a pasar los meses de marzo a junio, ¿no? Podemos ver, no voy a hablar de todas porque no quiero hacer tampoco esto demasiado aburrido o largo, pero sí me gustaría hablar de dos en específico. Pero bueno, antes de eso, me gustaría mencionar que, por ejemplo, pues estaba la casa amarilla que vamos a ver también. En este mismo terreno estaba una de las casas de veraniego de Manuel Escandón Garmendia. También podemos ver la casa de los Escandón, bueno, los margen rojo de las casas que voy a hablar. La primera que está arriba, como en un cuadradito, un rectángulo, es la casa de los Escandón, y la que está abajo es la casa de los Escandón Bush y de los Escandón Moro, ¿no? Pero bueno, ahí podemos incluso ver, por ejemplo, cuando todavía había ranchos, ¿no? El rancho de San Pedro de los Pinos, que está de este lado, o el rancho de Xola, que es este pequeño puntito donde está el pico de este triángulo. También más al norte vemos lo que era la hacienda de la Condesa, lo que hoy en día, no sé si sabían, a mí me sorprende mucho saberlo, que es la embajada rusa. También podemos ver lo que era este triángulo, donde hoy en día se encuentra el edificio Ermita, que era terrenos de los Mier, hoy Mier Pesado, pero en ese momento los Mier Celis, y bueno, muchas más otras. También el Palacio del Arzobispado, que hoy en día es el Instituto de Meteorología, que está sobre Avenida Observatorio, ya llegando, si no es que el observatorio, ¿no? Ese es ahí. Bueno, tiene que ser. Pues esta imagen, voy a hablar de esta familia primero, pero hubo dos familias, los Escandón Buch y los Escandón Arango, que fueron familias muy importantes aquí en Tacubaya. Como tal, ahí podemos ver al patriarca, quien era Eustaquio Barrón,
su padre tenía ascendencia irlandesa y llega a Acapulco con la intención de hacer negocio con la pólvora y con el tabaco. Se hizo de una fortuna muy buena, obviamente, y eso le dio paso a que, bueno, sus hijos, en este caso Eustaquio Barrón, pues pudieran también dedicarse en este caso ocupó su fortuna para las bienes raíces, ¿no? Teniendo propiedades no solo aquí en la ciudad, sino en la República. Y como tal, pues lo que a mí me interesa que veamos en la foto, más allá de los demás personajes, es la mujer que está de blanco parada. Ella se casó con Antonio Escandón Garmendia. Además de ser vecinos, porque eran vecinos de Tacubaya, pues también fueron socios, ¿no? De todos estos negocios que ya les mencioné. Se llamaba Catalina Barrón y Añorga. Su madre también, ¿no? La señora es la que vemos sentada de azul, era su mamá. Y las otras dos hermanas, la más pequeña y la adolescente, se dice que ella era una prima de Eustaquio, que ayudaba a cuidar a las niñas. Bueno, nada más dato interesante, no sé si allá atrás alcanzan a ver qué edificio es el Castillo de Chapultepec, que de hecho pues, Tacubaya también estaba lleno de molinos. Ese es otro dato que me pareció muy, muy interesante. Dando nada más un pequeño paso atrás en la historia, cuando Tacubaya, cuando llegan los españoles, Tacubaya, por todas estas propiedades naturales que yo les mencioné, tenía un muy buen clima, había mucha agua, aire fresco, naturaleza, etc. Hernán Cortés pide que sea de su propiedad. Se le otorga por Carlos V ser Tacubaya de la propiedad del Marquesado del Valle de Oaxaca. El Marquesado del Valle de Oaxaca abarcaba no solo el estado de Oaxaca, sino que abarcaba también los estados que conocemos como Morelos y Guerrero. Estos eran propiedad de Hernán Cortés. Se le concedió a él como un premio, ¿no? Por haber cumplido de manera muy exitosa la conquista. Y cuando Hernán pone el ojo en Tacubaya, pues también dice, o sea, quiero que sea mía, ¿no? Pasa un conflicto entre la audiencia era este órgano que elegía cómo se iba a controlar las tierras, lo que se hacía con ella en la política, y pues la audiencia también ve en Tacubaya un espacio muy próspero. Entonces hay una disputa entre la audiencia y Hernán Cortés, porque la audiencia se quiere quedar con Tacubaya, Hernán Cortés también se quiere quedar con Tacubaya. Al final, Carlos V le decide dar Tacubaya a Hernán Cortés, pero eso no les bastó a los de la audiencia. Entonces, aunque era propiedad de Hernán, la audiencia empezó a construir molinos. Ahorita no recuerdo el nombre de todos, pero pues está, por ejemplo, el Molino del Rey, que hoy está en Los Pinos, y fue aquí pues, un molino muy importante, ¿no? También en este entonces los molinos serían como una especie de fuerte, podemos decir. Cuando fue la invasión norteamericana en 1847, si no me equivoco, uno de los puntos estratégicos que los estadounidenses ocuparon para poder acceder al castillo de Chapultepec fue a través del Molino del Rey, en donde hubo una masacre también, pues, al final una guerra, una batalla, y pudieron acceder de manera exitosa a Chapultepec. De hecho, bombardearon todos los edificios. Los únicos que quedaron de pie fueron los molinos. Y de hecho hay un monumento dedicado a esta batalla, que ahorita se encuentra dentro de Los Pinos, no recuerdo bien el nombre, pero es dedicado a la batalla que ocurrió en el Molino del Rey. Bueno, entonces como ya vimos, el castillo de Chapultepec en el paisaje, un punto muy estratégico. Disculparán la calidad de la imagen, pero no puedo encontrar una de mejor resolución. Esto era la casa de los Escandón Barrón. Tuvo 4 propietarios. Primero fue la familia Barrón, luego fue un empresario también norteamericano llamado Luis Huller, luego fue el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre. Aquí también tuvo su casa de veraneo junto con su esposa Amada Díaz, la hija mayor de Porfirio, y el último fue Vicente Lía. Pero bueno, hablando más sobre los Barrón,
se decía que pues esta casa, de hecho hay un libro que me gusta mucho porque cuenta mucho sobre las quintas de Tacubaya, y también se habla sobre esta casa. Se decía, obviamente, demasiada opulencia, arte europeo, tenían un terreno enorme, o sea, lo que podemos ver aquí, y no sé si todo el mundo ubica, que yo creo que sí, que son estas pérgolas que aún se conservan en Parque Lira. Cuando la casa pasa a Ignacio de la Torre, de hecho, cuando muere más bien Barrón, la casa pasa a ser de Juller. Muere, desafortunadamente solo le duró el gusto 3 años, o sea, una vez que se hizo la casa murió 3 años después, y la compró por 85,000 pesos Ignacio de la Torre. Que no sé hoy en día cuánto sería, pero me imagino que en ese entonces debió haber sido mucho dinero. La compra y sigue con esta parte de la opulencia. De hecho, antes la forma que tenía la gente rica de saber, por ejemplo, cuando había una fiesta a través de los periódicos o de alguna invitación, ¿no? Y se cuenta que cuando los Escandón Barrón daban una fiesta, todo el mundo estaba de punta a saber qué iba a pasar, porque también se cuenta que daban tamalizas, ¿no? Entonces, interesante imaginar cómo ellos hacían sus tamalizas con tanta opulencia, ¿no? Y pues bueno, entonces Ignacio de la Torre siguió, digamos, con esta parte de brindar fiestas, hasta que, pues justamente cuando se acaba el porfiriato, él decide huir a Estados Unidos y la casa se queda, pues, digamos, descuidada, ¿no? Es en 1960 que es derruida. Antes de eso, Vicente Lira intentó hacer ahí como un centro educativo, que no tuvo frutos, la verdad. Entonces la casa fue al final vendida y se destruyó. Y lo único que podemos ver, como ya les mencioné, pues fueron las pérgolas, que hoy en día es esto. Esto es lo único que queda de la casa. Sí, me gustó usar estas dos imágenes, esta y la anterior, porque me parece que son del mismo ángulo, entonces es un poco más fácil visualizar dónde hubiera estado la casa si todavía estuviera en pie. Es en estos árboles que están de este lado. De hecho, ahí podemos ver la capilla de Guadalupe, atrás, la cúpula, y pues esto, las pérgolas, es lo único que queda de la casa. Aquí nada más les traje una foto para que vieran cómo es que hacían estas fiestas, ¿no? Los Barrón y posteriormente Ignacio de la Torre. Era bastante festivo, ¿no? Pareciera un festival o una puesta en escena, ¿no? Así ellos daban sus fiestas. Posteriormente pasamos con, este es un retrato de la familia Escandón Arango. Un dato interesante, Vicente, que fue otro de los hermanos de este matrimonio entre Pablo Escandón Cabandi y María Guadalupe Garmendia Mosquera, se casa con su sobrina segunda, que también, pues, en ese entonces pues, era muy común hacer ese tipo de compromisos, ¿no? Y tienen 6 hijos. Esta imagen, además de ver a los niños, que me gustó mucho por los gestos que hacen y lo bien ejecutada que está, me interesó también porque podemos ver a los hijos al fondo, la casa, escondida dentro de esos matorrales, ¿no? Sí. Y ahí, muy apenitas, podemos ver lo que era el lago, porque esta casa también dentro de su terreno tenía el lago. En esta parte, entre el libro de café. Ajá, exacto. Bueno, sí. Esta es otra pintura, esta es de José Jiménez. Esta es de la parte trasera de la casa. Lo que vimos en la pintura anterior es la parte frontal. Esta es la parte trasera. Y lo mismo. De hecho, estos leones todavía se conservan en Parque Lira. No sé muy bien en qué punto, pero sí los he visto. Y por ahí leí que también, o sea, vemos que esta casa igual pasó a una muy desafortunada, un desafortunado final, pero estos leones aún se conservan en Parque Lira. Bueno, esto era lo que, digamos, daba la bienvenida o la salida a los que visitaron esta casa.
es otra imagen, es una fotografía, que es la vista del lago. De este lado, pues como era también común, las familias tenían sus capillas dentro de sus propios terrenos, ¿no? Esta era la capilla de los Escandón Arango y esta era su casa. Ahora, otra cosa interesante, esta casa, no sé si todos conozcan o hayan tenido noticia de, pero cuando muere Antonio, que de hecho, aunque los Arangos son de Vicente y su sobrina, son familia de Vicente y su sobrina, esta casa la mandó construir Manuel Escandón Garmendia, el hermano del que les platiqué al principio. Manuel tenía su casa fija en el centro. De hecho, hoy en día podemos ver, ya no hay nada de esa casa, se tiró, pero hoy está al lado de los azulejos de lo que es el Sanborns, al lado donde está el banco. En ese espacio, en ese terreno, estaba la casa de Manuel Escandón Garmendia, que era su casa fija, ¿no? Esta casa es muy interesante, no la metí porque, si bien sí es de los Escandón, pues estaba en el centro, ¿no? Yo me quería concentrar un poco más en esta parte de la ciudad, pero esa casa también se conocía como la casona de la Guardiola o la casa de los perros. Le decían la casa de los perros porque tenían varias estatuas de bronce en la parte de arriba, como vigilando la casa. Y le gustaba mucho, también le gustaban mucho los leones, entonces también tenía leones y perros, le gustaba mucho a este Manuel. Ahí de hecho pasó sus últimos días, murió muy joven, a los 54 años, en 1862. También como otro dato interesante, junto con su hermano Antonio, se asoció para hacer la compañía de diligencias. Esta compañía, en 1833, esta compañía se encargaba de hacer ferrocarriles, ¿no? Como les mencioné, también los ferrocarriles fueron un negocio muy prolífero en esta época. Pues conectaban la ciudad con otra ciudad, conectaban pueblos. Entonces ellos se encargaron de hacer el trayecto de México a Veracruz. Y con esto, desafortunadamente murió muy joven, no pudo llegar a ver este proyecto hecho, porque aparte se aplazó varios años por problemas pues legales, y fue hasta 1864, 2 años después de que murió, que su hermano Antonio por fin pudo empezar este proyecto, y así siguió digamos, el legado de su hermano, y se menciona que con mucho orgullo lo hacía, ¿no? Y bueno, esta casa fue su casa de veraniego de Manuel. Cuando muere, sus propiedades, algunas, en este caso esta casa, pasan a ser parte de su sobrino y también de su hermano. Y ya, posteriormente, pues ellos se encargan de hacer pues las modificaciones necesarias. Luego, la sobrina de Manuel, cabe aclarar que él nunca tuvo descendencia, solo tuvo puros sobrinos, pero la sobrina de Manuel, hija de Antonio, se casó con un hombre llamado Manuel Booth, también un señor pues, de dinero. Y con eso empezaron a hacer remodelaciones en la casa. De hecho, si podemos regresar a la imagen anterior de la pintura de los niños. Si dan cuenta, solo vemos un piso, pues planta baja y un piso en la casa. No hay nada en la parte de arriba. Pero cuando llegan este nuevo matrimonio a ser propietarios de la casa, empiezan a hacer muchas remodelaciones. Y una de ellas es, por ejemplo, se cuenta en este libro de las quintas de Tacubaya, salones de té. Empezaron a hacer salones de té en la casa. Booth le añadió un piso arriba, muy afrancesado, ¿no? Porque bueno, también esa era parte de su herencia. Se cuenta también que tenían arte, o sea, remodelaron toda la casa, nuevo mobiliario, muebles con apliques de concha nácar o apliques metálicos, pinturas europeas, etc. Toda la casa fue remodelada. Posteriormente, este matrimonio se va a radicar a Europa, específicamente a Inglaterra. Muere María Guadalupe, que era esta Guadalupe Escandón Booth, muere en Inglaterra en 1925, y por ahí de 37 Manuel regresa para ver qué había pasado con sus propiedades. Ella era prácticamente pues, el siglo XX,
hacerse de sus propiedades de vuelta. Muere, desafortunadamente nunca viendo de nuevo sus casas, y luego posteriormente se venden, y en el 64 se hace esta casa una academia militar. Dicen por ahí que la primera academia militar de México, en el sentido que imparte clases a nivel primaria, secundaria, preparatoria. Tenía un cupo para 450 alumnos en un predio de 55,000 metros cuadrados, y pues los cadetes dicen que lo llamaban el castillo, ¿no? De hecho, pues ahí podemos ver a los cadetes formados en la entrada de la casa. Y este es un panfleto que anuncia, que hace propaganda sobre esta nueva posteriormente, la casa, más bien, la academia pasa a ser, tiene otra sede distinta, no recuerdo cuál, pero el chiste es que la casa queda abandonada. Entonces, hoy en día, esto es lo que es la casa. Ahí todavía podemos ver el portón. No la conozco físicamente, no sé si ya la tiraron, no sé si solo está abandonada, no tengo idea. De hecho, pues es casi imposible ver hacia adentro porque está este paredón y pues el portón. Es, para ser exactos o para ser precisos, está exactamente enfrente de la feria. Sí, la feria que está ahí por una de las salidas del metro Tacubaya. Hay una feria que está como en una vuelta. Por el metro, está enfrente. Y pues todavía lo único que podemos ver de esta antigua academia militarizada pues es el nombre, ¿no? De estas letras. Y ya casi pasando a la segunda parte, junto con esto del porfiriato, vemos que en 1800, si bien el porfiriato es de 1876 a 1910, el periodo de 1890 a 1905, esos 15 años fueron los más prolíferos. La Ciudad de México creció de lo que les mencionaba hasta el principio con esta ley 18 de abril de 1826, de tener 8 kilómetros de territorio, pasó a tener 40 kilómetros de territorio con porfiriatos, ¿no? Estamos hablando que creció más del triple en los 30 y tantos años que estuvo Porfirio, más que en los anteriores 50 años desde que se hizo municipalidad Tacubaya. Con todo esto empieza a crecer la mancha urbana, y con esto pues también se empieza a comer la Ciudad de México otros poblados, en el caso de Tacubaya, que aunque sí estaba dentro de la demarcación distrital, no era considerado ciudad, sino que era considerado todavía municipio. Es en 1926 que la ciudad de Tacubaya pasa de ser municipio a ser ya ciudad. No ciudad Tacubaya y Ciudad de México, sino que se expande tanto esta parte de la demografía que ya Tacubaya se encuentra dentro de los propios territorios de lo que es la Ciudad de México. Y tomando en cuenta de que también en este entonces, en los 20, estábamos saliendo de lo que era un periodo revolucionario, pues también había muchísima más fragmentación de territorios, y esto pues dio más pie a que se abriera el mercado inmobiliario, a esto de la especulación inmobiliaria que ya les mencioné. Se empezaron a fragmentar de manera legal e ilegal más colonias, no se tenía registro en los ayuntamientos de qué se hacía, qué no se hacía. Entonces, al ser un proceso y un periodo bastante pues, tumultuoso en este tipo de cosas territoriales y legales, pues empezó a crecer muchísimo la ciudad. Y con eso, hay algunos otros lugares que me gustaría mencionar de manera muy rápida, como lo es, no sé si todos conocen este lugar, ¿no? ¿Alguien sí, no? Sí, claro. Sí. ¿Qué es? Es un hospital, Ajá. es un patronato, y Sí. era barato, ahora ya no lo es. Ah, yo no. Porque de hecho en COVID se dice que hubo una baja, tenían muy pocas vacunas, ¿no? También. Bueno, este es el Hospital Escandón. Fue construido en 1907 por la familia Escandón, de hecho por María Guadalupe, que fue la que les dije que con su esposo se van a Europa, ella murió en Inglaterra, regresa y no tienen casas. Bueno, esa
función. Y bueno, esto es lo que podemos ver de sus inicios. Actualmente está cerca del periférico, ¿no? Sí, está una calle. Está súper cerca. Este sí, ahora sí que es en Tacubaya, Colonia, ¿no? Y está cerquísima de la academia militar que usted dijo hace un momento. Sí. Y este estilo es totalmente inglés. Sí, justamente. Pues sí, ahora sí. Me recuerda mucho a las catedrales góticas, ¿no? Sí, tiene. ¿No les parece? Con una especie de semi-rosetón en el medio que no es rosetón. Esta linealidad tan vertical hacia arriba, muy alargado. Sí, está muy bonito, ¿verdad? Y bueno, hoy en día es esto, aún sigue en función, tienen diferentes especialidades, tienen como 50, la verdad, aproximadamente. Imagenología, ginecología, oncología, etc. Y bueno, también, pues obviamente, aquí se hacen muchas operaciones pues, quirúrgicas, también tienen quirófanos, etc. Y cómo no hablar de la parroquia, la Candelaria o de Nuestra Señora de la Purificación. Que es del siglo XVI. Ah, exactamente, es del siglo XVI, es de las más antiguas, no solo de Tacubaya, sino también de la ciudad. Fue hecha por los dominicos en 1556. Y se dice, que es lo más seguro, antes, también regresando un poco en el tiempo, cuando era la época prehispánica, donde hoy es Escandón, antes era el barrio de Xihuatecpa y de Huitzilán. Xihuatecpa es una composición, Xiwa, que se refiere a la diosa Cihuacóatl, y Tecpan, que quiere decir casa o palacio. Entonces, en este barrio veneraba a esta diosa porque era importante. No sé si han escuchado que con los mexicas, cuando una mujer moría en parto, se le consideraba, se subía a un estatus de guerrera. Y la Xihuacóatl, hay una creencia de que en los cruces de camino, la Xihuacóatl cobraba vidas a las personas que cruzaban sin reverencia a la diosa. Órale, no sabía eso. Inclusive tiene unas ventanas de tiempo dentro del auditorio. Todavía se pueden ver en la época prehispánica. ¿Las ventanas? No, tienen unas ventanas históricas arqueológicas dentro de lo que es el auditorio de la parroquia. Se ven estos pequeños glifos de esa época prehispánica. Sí. Las columnas que están alrededor del atrio tienen unas placas en la parte de arriba hechas en piedra. Sí, justamente eso iba, pero igual muchas veces. De hecho, se construyó la parroquia encima de este veneratorio, a esta diosa, y pues se desmanteló, ¿no? De hecho, se cuenta mucho que las piedras del laboratorio fueron usadas para hacer esta parroquia. Entonces, aunque se escarbe, prácticamente ya no hay nada que nos pueda decir que alguna vez estuve aquí en el templo. Y como mencionan, en el patio central donde es parte del atrio, hay columnas en donde están talladas los nombres de algunos de los barrios cuya mano de obra fue usada para hacer la iglesia. Está, por ejemplo, de los que ahorita recuerdo, Novalcovitzcuac, lo que era San Miguel Chapultepec, que era San Miguel Huacatzingo, también obviamente Xihuatecpa, Huitzilán, etc. Sí, hoy en día sigue en pie. Dato interesante, pues cuando fue esto de las leyes de reforma con Benito Juárez, pues si ya bien veíamos que con Lerdo había esta decisión, esta división entre la iglesia y el Estado con todos los territorios que tenían, también esta iglesia va a sufrir un poco de ello. Ahorita lo vamos a Saqueo de la biblioteca. Esta es otra, les mencionaba igual hace un rato, que donde estaba la hacienda de la Condesa, pues ahorita está la embajada rusa, o sea, estamos... ¿Qué avenida es? ¿Alguien sabe? Siempre se me olvida. ¿Cómo? Circuito interior. Está a unos pasos de lo que es el Ermita, ¿no? El edificio Ermita. Es la avenida Vasconcelos ahora.
Y antes se llamaba Calzada de Tacubaya. Calzada de Tacubaya, sí. Pues en esta casa tuvo 3 condesas. Si bien la que más conocemos es la condesa de Miravalle, que fue la primera, tuvo otras 2 condesas. Fue de hecho un regalo que le hizo su esposo a la condesa de Miravalle. Santa Catalina de Arenal, si no recuerdo mal, era el nombre de esta condesa. Pero luego tiene muchas historias este lugar, ¿no? Como fue la primera embajada rusa en América, cuando todavía estaba la Unión Soviética, se cuenta que había muchos como pactos secretos, que había cosas que involucraban al presidente, etc., ¿no? Hay muchos mitos en torno a este lugar. Posteriormente, de hecho, justamente este Vicente, ahorita que recuerdo, Vicente Escandón Garmendia, cuando pasa todo esto de la venta de lotes, pues él se hace de una parte de la condesa, de la hacienda. Hay que aclarar que esta hacienda era enorme. Hoy abarcaría lo que serían las colonias Escandón, la Condesa, la Juárez y la Roma. O sea, era una inmensidad de terreno. Vicente se hace de una parte de ella y se la da a una sobrina, si no me equivoco, de él. Posteriormente, pues la hacienda se va fragmentando y de hecho se cuenta que cuando Vicente no pudo pagar parte de su terrenito de la hacienda, la tuvo que vender, la vendió en $1,000,000 en ese momento, en 1860 aproximadamente, al Banco Mutualista de Ahorros. Y pues de ahí se perdió esa parte, pero pues sabemos que al menos algunos de los Escandón tuvieron en sus manos parte de la hacienda de la condesa. Este es otro, es lo que les decía, cuando fue la decisión de terrenos en la iglesia. Todos sabemos dónde está esta estación de bomberos, está justamente al lado de la parroquia. Pues esta estación era parte de los terrenos de la parroquia. ¿Y qué pasa? Dicen que fue el primer cuerpo heroico de bomberos de la Ciudad de México. Que lo trajo Maximiliano. Exactamente, lo trajo Maximiliano. Primeramente estaba en lo que hoy se conoce, lo que es más bien el Museo de Arte Popular, ahí en el centro. No sé si conocen este edificio, está muy bonito. No sé qué arquitectura, a mí se me hace muy similar al Art Deco. Bueno, donde hoy es el Museo de Arte Popular. Es el centro Juárez, creo que Juárez, ¿no? Ahí está el carro de bomberos de latón que trajo Maximiliano. Sí, bueno, ahorita de hecho es museo. Bueno, empezó ahí, luego se empezó a trasladar y llegó acá. Hoy en día hay museos, de hecho se inauguró como Museo de Bomberos el año pasado, el 12 de septiembre, si tengo bien esa fecha. O sea, tiene pues muy poco de haberse hecho un museo y pues se cuenta ahí toda la historia. Según creo que también todavía funciona como estación de bomberos, de manera local. ¿Y ahora también es museo ahí? Sí, Pues, de hecho por el INA. El INA ayudó a tanto restaurar el edificio. Entonces como... el medallón que tenía un escudo de la época de Maximiliano lo quitaron adrede para... Eso sí, la verdad no lo conozco. Que ya no está, ¿eh? Porque sí sabía que tenía un escudo, pero no sé qué se hizo. Pero sí, el INA se hizo cargo de hacer un museo, tanto de la restauración del lugar, como de recopilar toda la información necesaria para poder hacerlo. Y de hecho ahí vemos no se ve muy bien, pero adentro hay algunos carros, camiones de bomberos de... hace mucho. Qué bueno. Pero el más bonito era muy grande y era de latón, precioso. Sí, la verdad es que sí. Bueno, sí. Aquí nada más les muestro una vista aérea de lo que pues era los terrenos de los hoy bien empezaron en ese entonces Miel y Celis. Aquí vemos, en esta parte, esta era la casa. No sé si se ve. ¿Sí? Esta era la casa de los niños. Esa punta donde hoy está el edificio Ermita era la entrada principal, que de hecho se llama edificio Ermita porque los niños pasados tenían, como ya les mencioné, todas estas familias ricas tenían una capilla o una ermita en donde pues iban a rezar. Entonces, edificio Ermita. Esta foto no tengo bien el dato, pero creo que es de 1920
1930 o 40 aproximadamente. Aquí podemos ver también otras imágenes. Estas son imágenes del Museo Archivo de la Foto, que fueron trabajadores de Prestable. Esta dice pavimento con macadam tipo A en la intersección de Avenida Jalisco y Revolución, en 1930. El edificio pues, es de arquitectura art deco, como podrán ya muchos imaginar o que ya saben. Fue hecho por el arquitecto Juan Segura, que fue uno de los arquitectos también que más llevó a cabo este tipo de arquitectura en la ciudad. De hecho, los dos edificios más icónicos de él se encuentran en Portugal, en el mismo predio de Pesado. Y sí, me gusta mucho también porque podemos ver aún las vías del tranvía, ¿no? Sí. Que funcionaron hasta los años 80, ¿no? De hecho, empezaron a desmantelarse en 1970 y todavía hasta en los principios de los 2000 aún se veían vías en la Avenida Revolución. O sea, tardaron más de 30 años en quitar todas las vías bueno, quitarlas o pavimentar encima de ellas por completo, ¿no? Aquí, pues, la especial, la tepachería, hoy es lo que es creo que una agencia de carros, ¿no? Sí, en la esquina. Y pues ahí podemos ya ver el edificio Ermita terminado. Sí, interesante. Esta es una imagen de lo que era el Jardín Primavera, también el predio de los muy pesado, cuando pues ya digamos que fue abierto al público, ya no era un terreno privatizado. ¿Y dónde estaba ese jardín? Es en la misma esquina, donde hoy está ese edificio todo feo de megaestructura, donde hay un Fitzy, un gimnasio, que hay un banco, que hay unas farmacias Guadalajara, que son como no sé cuántos pisos, donde era el cine Ermita. Es esta parte. Sí. Y bueno, está muy lindo, la verdad. Ahí podemos ver, pues, además de los arbolitos, las bancas, la gente caminando. Hay algunos jardineros haciendo algunas obras de ese lado. Esta zona del Parque Primavera se extendía hasta el Campo Franklin. Y ahí fue uno de los primeros cines que se llamó el Cine Primavera, que era un cine hecho de madera y estuvo mucho tiempo ahí. Sí, de hecho, cines como, bueno, yo el que conocí, el que a mí me tocó todavía, que recuerdo muy bien, fue en Ermita. Pero también sí que estaba el hipódromo, que de paso luego hace el teatro, ¿no? O que el cine Carrusel, que es en lo que hoy es Liverpool, ahí en el Suburbia, perdón, en el paradero de camiones de peceros que va hacia el conservatorio. Es ser bonito, Tacubaya se hizo un espacio. Sí, como no. La verdad, sí. Bueno, sí. Esta es una imagen ya más setentera, El tranvía donde yo iba a la secundaria de Mosca. Está muy padre, ¿no? Toda esta avenida estaba llena de letreros, de anuncios. Ahí podemos ver el cine Ermita, el cine Hipódromo, los tranvías. A mí todavía me tocó hasta el 2012, me acuerdo que el cine Ermita cerró. Yo todavía, bueno, no sé si aquí hay alguien de mi edad, 25 menos. A mí me tocó ver el Expreso Polar. A mí me tocó ver La Bruja. ¿Eh? La Bruja todavía se puso ahí. Una película de terror, de súper terror. ¿Ah, sí? Bueno, pues todas esas cosas que hoy ya no existen. Era cuando era de 2 sentidos. Ajá, era de 2 sentidos, exactamente. Sí. Pues vemos ahí cómo, ¿no? Esta marca de cámaras, que pues ya poco a poco ha desaparecido. Pues no, ¿qué les digo? Era muy bonito. Nostalgia. A mí, bueno, ¿se acuerdan que todavía fuera del cine Ermita estaba lo que se conocía como el Paseo de la Fama Mexicana? Yo todavía me acuerdo. Sí, que había en el suelo, en la parte de afuera del cine, había estrellas, los nombres de artistas del cine de oro mexicano. ¿De veras por qué las quitaron? Yo quiero nada más. Exacto, yo creo que ahí es progreso.
algo que es muy doloroso para mí. Yo soy nativa prácticamente de Guadalajara, donde nací. Vine aquí a los 5 años, no antes yo creo, porque ya el Kinder Morelos, ahí llegué al Kinder Morelos, que era bellísimo, tenían árboles, era precioso. A mí lo que me da mucha tristeza y que yo creo que nos corresponde a todos pensar, ¿no?, y reflexionar, no dejar que los gobiernos hagan las porquerías que hacen de nuestra ciudad. O sea, tendríamos que organizarnos y defender la belleza de nuestra ciudad, porque eso habla también de nuestra educación que se ha ido perdiendo. Cada día somos más indolentes, más indecentes. El pasado es parte de una historia que nos da identidad. Claro. Y creo que deberíamos de defenderlo todos, este pasado, estas construcciones, impedir que pongan esos postes infames donde uno choca sin darse cuenta y que el gobierno nunca paga los daños de una automóvil. Eso es lo de menos. Pero, por ejemplo, el edificio Ermita, que ahora ya se hizo una especie de Airbnb en todo el edificio, no debería ser. Un dato es muy importante mencionar. Ahí vivió un cineasta, no recuerdo ahorita su nombre, pero está en la película La Maleta Mexicana. La Maleta Mexicana es un documental maravilloso que deberíamos verlo todos. Él vivía ahí en ese edificio y resguardó durante más de 50 años la maleta que actualmente está expuesta ya en fotografías ya reveladas de todo el acervo de la Guerra Civil Española que hizo Robert Capa. Y se vendió por $25,000. Es absurdo, cuando esa maleta debió quedarse por lo menos una parte en México o imprimirse aquí en México y llevarse otra parte a los Estados Unidos. Ahora lo que está pasando en las casas bellísimas que también son de la compañía usurera Mier y Pesado, están destruyéndolas y los vecinos se han organizado para impedir que los desalojen, pero ya muchos los desalojaron y quieren hacer ahora también Airbnb. Entonces es una pena que todos los vecinos de Tacubaya no nos organicemos y lo impidamos con valor, porque es patrimonio nacional, debería considerarse patrimonio nacional. Listo. Muchas gracias. Sí, pues la verdad es que es un tema bastante, más allá de polémico, pues frustrante, ¿no? En cierto modo. Como lo que les mencionaba al principio, o sea, que la parte de los vínculos que se han construido de la colonia, no solo de esta, o sea, de cualquier otra colonia, se han estado difuminando por todo esto de la especulación inmobiliaria. También había algo que se llama como fachadismo, se conoce como fachadismo, que es solo conservar la fachada de los edificios históricos, tirar todo lo de adentro y construir edificios demasiado modernos. Es lo que pasa, por ejemplo, en Reforma, ¿no? No recuerdo este edificio que es de estilo ecléctico, que está ahí cerca de Torre Mayor, que Sofitel, se conservó la fachada, se tiró en general pues, la casa, se dejó el cascarón y se construyó un edificio bastante moderno. Esta es otra imagen de lo que era el edificio Ermita cuando apenas estaba pavimentándose. De hecho podemos ver aún grava y lo que era pues ahí la entrada del cine Hipódromo, que luego pasó a ser teatro. Esto que me mencionaban o que me preguntaban de qué parte del jardín o qué era, pues es esta, digamos, la parte trasera del edificio. Ahí comienza por Progreso, ¿no? Sí, Sí. ahí comienza Progreso. Sí, ¿verdad? Sí. Hacia allá. Ajá. Gracias. Esta es la calle General Guadalupe Covarrubias, es en la colonia que hoy conocemos como San Miguel Chapultepec. También me gustó para además de poder ver la obra pública que se estaba haciendo, que era el entubamiento, porque ese también es otro suceso muy importante de principios del siglo XX, que había muchas colonias que no estaban ni entubadas o no de manera concreta o más formal, y que tampoco estaban pavimentadas, o que en dado caso sí estaban pavimentadas pero estaban mal hechas, entonces tenía que volver a hacer toda la obra. Y además de eso, pues me gusta porque tenemos al final de la calle
Esta es otra, esta me gustó, les quería enseñar un Google Maps, pero como mi compu está conectada no puedo moverla mucho. Pero esta casa todavía está de pie, grafiteada. ¿Ubican el Café El Ilusionista? Claro. Bueno, en contraesquina hay una casa verde. Son tres. Toda grafiteada. Son tres. Sí. Y esta casa es esa de ahí. Esta imagen es de 1939. Y también ese edificio que es de planta baja y 2 pisos aún se conserva. Ya está, ahora sí que cuidado, ese sí lo pudieron mantener bien, pero aún se conserva, ¿no? Es Progreso y Carlos Pesetina. Y actualmente donde está esa casa de estilo californiano, hay un edificio horroroso. A ese sí deberían grafitearle y ponerle murales, pero no a las casas preciosas de ladrillo rojo. Sí, exacto. Está gentrificada si la cuidan. Sí. De la Vera de chica antes y no la Vera de Carlos Pesetina. Está así, la verdad es que lo saqué directo de cómo estaba en el acervo. Yo creo que de Conde Lazo, la verdad es que ahora sí que por cuestiones de mantenerlo tal y como me prestaron las fotos, no cambia nada, pero sí era una V y no una V. Solo que está así en el archivo y como tal pues no se puede cambiar mucho del nombre. Así que yo no fui la que puso la V. Bueno, esta no sé si la ubiquen, es muy difícil de ubicar, pero les doy una pista, a ver si logran saber. Bueno, Avenida Progreso, pero la pista que les quiero dar, si puedes hacer zoom hasta el fondo, donde está al final, no sé. Hay un remate en triángulo, pertenece a una iglesia que también es del siglo XX. Ah, claro, es San José. Ajá. No, San José no. ¿No? No recuerdo cómo se llama, es del niño. Está ahí en la segunda sección. Está en Unión, Ajá. en la calle de Unión. Creo que era del niño. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Bueno, este edificio que vemos, que está aquí, todavía está. No sé si podemos. Bueno, no sé. Pero bueno, este edificio que vemos ahí todavía se conserva, es un edificio verde. Yo la verdad no transito mucho por esa zona, pero buscando la imagen sé que aún existe tanto el edificio y obviamente la parroquia del Espíritu Santo. Pues nada, otra vez, pura obra pública, el entubamiento de las calles. Bueno, esto les mencionaba ya hace un rato, que es el Palacio del Exarzobispado, que es el Instituto de Meteorología. Está muy cerca del Parque Lira, sobre Avenida Observatorio. Muy bien. Y bueno, ya antes de concluir, además de compartirles imágenes y la historia y todo eso, si ustedes gusten investigar más sobre Tacubaya, también de Escandón, y como les dije al principio, que es imposible hablar del Escandón sin hablar de Tacubaya, pues estos son 3 libros, 3 textos que les recomiendo mucho. Son bastante, digamos, amenos, nobles. El de las quintas de Tacubaya es de donde saqué información para hablar de las casas de los Escandón Arango y los Escandón Barrón, pero pues ahí van a encontrar casas, todas las casas de Tacubaya. También en el segundo, que es de Sergio Miranda Pacheco, que ha sido, creo yo, que la persona que más ha hecho, que más ha historiado y hecho crónica de Tacubaya. Tiene un libro que es ese que les muestro, Tacubaya, de suburbio veraniego a ciudad. Él habla desde la época prehispánica hasta lo que ha pasado por ahí de los 90s. ¿Y todavía se consiguen estos libros? Es difícil, yo los leí en PDF. La verdad es no sé ni siquiera dónde se podrán comprar de manera física, pero en PDF están gratis en internet. ¿Tú lo puedes compartir? Claro que sí. Bueno, sí, no lo había pensado, pero bueno. Sí, pues nosotros, como colectivo que nos gusta hacer este tipo de difusión, pues si gustan, en las redes sociales vamos a estar compartiendo un link con no solo estos 3, sino también con algunos otros
tesis o artículos de revistas importantes donde pueden averiguar más sobre la colonia. Y aportar, ¿no? También que aportemos datos. Sí, claro. O sea, al final, como les dije al principio, o sea, este espacio, si quieren platicar, dar anécdotas, experiencias malas, negativas, lo que sea, pues más que bienvenidos. Y ya bueno, ya nada más para no dejarlo solito, este último es el boletín de monumentos históricos. Es también gratis en internet, lo pueden buscar así. Yo lo consulté, lo tengo en físico, sí lo puedo conseguir. Y viene un artículo muy bueno de esta Ruth Concepción. ¿Quién dijo? Ruth Concepción García Fernández. Ajá. Sobre el escándalo. Da un recuento histórico, antecedentes, etcétera, pero ella habla más y se mete más en la parte inmobiliaria, ¿no? Habla sobre la expansión del Escandón, cómo hubo también, si no recuerdo mal, a finales del siglo XX, algunas leyes para evitar que la expansión de la ciudad se acrecentara, intentar conservar el patrimonio, cosas así, porque también Escandón y Tacubaya están considerados como colonias patrimoniales, ¿no? Donde hay muchos monumentos, edificios importantes, ¿no? Se pasan las normas por el marco de... Entonces, si gustan investigar, o sea, les digo, no son los honestos, pero creo que estos son los mejores para poder adentrarse más a la historia de Tacubaya de una forma más general, amplia y pues amena, ¿no? En caso de que no conozcan mucho de la historia. Pues ya, listo. ¿Cuáles son las redes sociales del colectivo? Sí. Bueno, ¿cuánto les dices? Nuevamente les agradecemos muchísimo por haber venido. En Facebook nos pueden encontrar como Colectivo Clapique. La imagen es un pececito que justamente es el ex Clapique del que les contamos. Y en Instagram igual nos pueden encontrar como colectivo-clapique. Y ahí vamos a estar compartiendo todos estos links para que puedan ustedes también acceder a estos libros, a muchas otras fuentes que hemos encontrado sobre la historia de Tacubaya y de Escandón, a fotografías. Igual después podremos abrir un foro o podremos abrir otro link donde si alguien tiene algún artículo, alguna hoja de periódico, alguna historia, puedan ustedes también compartirlo como archivo para empezar a generar que todas las personas que tengan acceso al link puedan ver todas estas historias y todos estos documentos. Les agradecemos mucho nuevamente. Bueno, y justo el día de ayer tuvimos una presentación de un libro que hablaba precisamente sobre bienes raíces y hablamos de la gentrificación y se habló un poco de la gentrificación que está sufriendo no solamente la colonia Escandón, sino muchas otras zonas de nuestro México, incluso ahora sí que pueblos mágicos, como ya se han gentrificado totalmente y se habló desde el punto de vista jurídico y qué se puede hacer y estuvimos platicando de eso. Pueden hacer algo, caray. Eso Sí. es del centro, señorita, esos edificios del centro. Hablaron de edificios del centro precisamente también. Ya se los están acabando los que según son dueños. Sí, justo. Y también los quiero invitar, tenemos varios programas para todos los que tienen libros, que ya quieren cambiar a los libros digitales. Aquí son bienvenidos todos sus libros físicos, en formato físico. Los libros se entregan a escuelas, a orfanatos, a penitenciarías y a otros espacios, hospitales, donde la gente necesita de estos libros. Se acaban de ir 8,000 libros a Huajuapan de León, en Oaxaca. Muy contentos se fueron porque se iban a escuelas municipales, se iban también a la biblioteca municipal. Entonces, las enciclopedias que ustedes crean que ya no sirven, hay muchas enciclopedias de arte que no pasan de tiempo, muchas enciclopedias sobre la naturaleza, que también espero que no haya muchas especies extinguidas, pero ahí hay muchas enciclopedias y mucha información que puede ser muy útil. Y los queremos invitar también a seguir a la Fundación a través de redes sociales. Tenemos otro programa que algunos vecinos ya también lo conocen,
que es páginas o alas de hojas o páginas al viento, que también regalamos libros todos los días, tenemos 2 mesas de libros. Nos dio muchísimo gusto que esta semana entró un grupo como de 6 chicos de las secundarias que están aquí alrededor y se llevaron 24 libros. Tenemos una cajita ahí porque la fundación vive también de donaciones y esa era la otra parte. Junto con el colectivo vamos a estar presentando talleres, entonces también los invito a seguirnos a través de las redes de la Fundación Elena Poniatowska Amor para que conozcan todas las actividades que vamos a estar haciendo en conjunto con ellos. También hay que agradecer a las redes sociales de la Colonia Escandón, que muchas gracias por habernos apoyado y haber difundido este evento, para que no sea el primero, que sea, o más bien que sea el primero de muchos otros que tengamos. La próxima semana tenemos la presentación de un libro que se llama El hilo que nos une, y es una chica que viajó ahora sí que por los 5 continentes y va a hablar sobre las experiencias de lo que viven las mujeres en otras latitudes, cómo se construyen las familias también en otras latitudes, a qué cosas se están enfrentando en otros países. Es un libro muy reciente, entonces también los invitamos. Ella es de Sonora, uno de los estados que está viviendo más la violencia hoy en nuestro país. Acaba de venirse a vivir a México y una de las primeras cosas que quiso hacer es regalarnos con este libro una presentación aquí en la fundación. Entonces afuera tenemos la mesa de libros por si les gusta alguno de los libros. Tenemos una cajita, lo que ustedes quieran donar desde la fundación se los agradecemos, y el colectivo y la fundación los quieren invitar a salir un momento porque afuera vamos a tener un pequeño brindis y del colectivo también trajo algunas cosas para ustedes. Entonces, muchísimas gracias.